Tengo diabetes y no sé qué comer. Déjame decirte que no todo lo que comes sube el azúcar. Quédate conmigo y en este video te hablaré de 7 alimentos que no elevan tu glucosa. Muchas veces nos podemos abrumar e incluso decepcionar porque no sabemos qué comer, porque pensamos que todo lo que comemos nos va a alterar los niveles de glucosa. Pero existen ciertos alimentos que no contienen carbohidratos o los contienen en muy poca cantidad. A continuación te hablaré de algunos alimentos que puedes consumir sin preocuparte que eleven tus niveles de glucosa. Pero recuerda, la clave está en la moderación y en evitar los excesos. Número 1. El pepino. Es una verdura que está repleto de vitaminas, minerales, antioxidantes, fitonutrientes y electrolitos, pero la mayoría de estos se concentran en la cáscara y las semillas. Un pepino entero de 300 gramos contiene únicamente 45 calorías, 11 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteína y 2 gramos de fibra. Además, contiene vitamina K, potasio, magnesio y antioxidantes como vitamina C, manganeso, betacarotenos y flavonoides. El pepino es una verdura baja en calorías que nos va a proporcionar hidratación, ya que el 95% del pepino es agua. Ayuda en el proceso de digestión, ya que gracias a su contenido de fibra, ralentiza la digestión, evitando los picos de glucosa. También regula las deposiciones y previene el estreñimiento. Los encurtidos de pepino contienen altos niveles de probióticos que favorecen la salud de la microbiota intestinal. Adicionalmente, el pepino contiene una buena cantidad de antioxidantes, lo que ayuda a proteger las células. Y gracias a su nulo contenido de grasas y a su alto contenido de agua, los pepinos son un snack ideal para las personas que buscan perder exceso de peso. Puedes consumirlos solos como snack y si le agregas limón será un sabroso refrigerio. O puedes incluirlo en las ensaladas. Puedes consumir pepino en buena cantidad y esto ayudará a sentirte satisfecho y evitará la elevación de los niveles de glucosa. Número 2. El huevo. Es uno de los alimentos más completos a nivel nutricional, ya que prácticamente no tiene carbohidratos. Se compone simplemente de clara y yema. La clara es un 88% de agua y es donde se concentra la mayor cantidad de proteínas. Y la yema, el 50% de su contenido es agua y el otro 50% se reparte entre proteínas y grasas. Un huevo grande tiene menos de 1 gramo de carbohidratos. 100 gramos de huevo, lo que equivale a 2 unidades, aportan 150 kilocalorías. Significa que no es un alimento que destaque por ser hipercalórico. 0,5 gramos de carbohidratos. Realmente es una cantidad muy pequeña que no es significativa. 12,7 gramos de proteínas. Su alto contenido en proteínas es ideal para cubrir buena parte del total de la recomendación diaria. 10,8 gramos de grasa, pero es importante destacar que la mayor parte de estas grasas son insaturadas, es decir, grasas saludables. No son tan perjudiciales como se ha creído durante mucho tiempo y contiene 401 miligramos de colesterol. A esto se debe la mala fama del huevo. Sin embargo, según numerosos estudios, solo se absorbe un 15% del colesterol del huevo, lo que verdaderamente hace que el colesterol aumente y se convierta en un problema de salud es el consumo excesivo de grasas saturadas que contienen los productos ultraprocesados. Adicionalmente, el huevo contiene otros nutrientes como potasio, fósforo, vitamina A, D, E y vitamina B12. Puedes integrarlos a la dieta del día a día, ya sea cocidos, revueltos, en omelette,
en sopas, como parte de ensaladas o con otras verduras. Número 3. El aguacate. Es una fruta que, a diferencia de la mayoría de las frutas, tiene muy baja cantidad de carbohidratos y una buena cantidad de grasas saludables. Por cada 100 gramos de aguacate vamos a obtener 15 gramos de grasas totales, la gran mayoría grasas insaturadas. Únicamente tiene 9 gramos de carbohidratos, 0% de colesterol y 2 gramos de proteínas. Adicionalmente, contiene 7 miligramos de sodio y 485 miligramos de potasio. Es rico en vitaminas A, C y E, en folatos, potasio, magnesio, hierro y calcio. Es relevante mencionar que gran parte del carbohidrato que contiene el aguacate es fibra y es más rico en potasio que el plátano, que contiene 358 miligramos por cada 100 gramos. Los aguacates están repletos de grasas saludables y tienen grandes beneficios para nuestro organismo. Ayudan a controlar la presión arterial, mantienen estable los niveles de colesterol, contienen propiedades antiinflamatorias, regulan los niveles de azúcar en sangre y ayuda a evitar la resistencia a la insulina. Favorecen la absorción de nutrientes, mejorando la digestión. Además, favorecen la defecación, evitando el estreñimiento. El aguacate es un alimento muy versátil. Se puede consumir directamente como snack, usar en guacamole, ensaladas, pastas, aderezos o en tostadas. Incluso puede combinarse con los carbohidratos y, gracias a su contenido de fibra, hace que el azúcar de los carbohidratos se absorba más lento, evitando así los picos de glucosa. Número 4. El brócoli. Es una verdura muy nutritiva con un bajo índice glucémico, que prácticamente no va a alterar tus niveles de glucosa. 100 gramos de brócoli contienen 6.6 gramos de carbohidratos, 2.6 gramos de fibra y 2.8 gramos de proteínas. Adicionalmente contiene vitamina A, C, K, B1, B2 y B6, minerales como potasio, fósforo, hierro y calcio. Además, contiene omega 3 y omega 6. El brócoli contiene 89 miligramos de vitamina C, superando incluso a la cantidad de vitamina C contenida en la naranja, 50 miligramos. Además de nutrientes esenciales, contiene compuestos azufrados como el sulforafano, con propiedades anticancerígenas. Tiene propiedades digestivas y es un potente antioxidante. El brócoli puedes integrarlo a la dieta consumiéndolo al vapor, frito, en sopas, cremas, ensaladas o salteados. Número 5. Pescado. Es un alimento que tampoco contiene carbohidratos, pero es rico en proteínas, aunque la cantidad de grasa y proteínas varía dependiendo del tipo de pescado que consumas. Pero independientemente del que elijas, tiene 0% de carbohidratos, aunque algunas variedades son una importante fuente de omega 3, ácidos grasos beneficiosos para la salud cardiovascular, entre ellos el salmón, la trucha, el arenque y el bacalao, que ayudan a bajar los triglicéridos y además tienen proteínas de muy buena calidad, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales. El pescado es una fuente de minerales como fósforo, potasio, sodio, calcio, cobalto, magnesio, hierro, yodo, flúor y zinc, y de vitaminas A, D, E y vitaminas del complejo B. El pescado es muy versátil, ya que puedes consumirlo en ceviches, asado, frito, al vapor, en sopa o como tu creatividad lo permita. Es un alimento que contiene un índice glucémico muy bajo, ayudando a controlar los niveles de glucosa y evitando los tan temidos picos de insulina. Número 6. Pechuga de pollo. Es un alimento asequible y muy versátil.
podemos hacer 1001 recetas con pechuga de pollo. Es un alimento bajo en grasas, no contiene carbohidratos. Por cada 100 gramos de pechuga encuentras 0 gramos de carbohidratos, pero es un alimento rico en proteínas y aminoácidos, que además contiene vitamina A y vitaminas del complejo B, minerales como hierro, calcio, zinc, sodio, potasio y magnesio. Aunque parezca un alimento que apenas tiene sabor, basta con prepararlo adecuadamente y añadir los ingredientes necesarios para obtener los mejores sabores. Es tan versátil que puedes comerlo asado, en pasta, ensaladas, frito, en sopas o como tu creatividad te lo permita. Debido a que es un alimento que no contiene carbohidratos, es ideal para las personas que quieren controlar sus niveles de glucosa. Número 7. Los pimientos. Son verduras muy nutritivas y muy bajas en carbohidratos. Por 100 gramos de pimiento vamos a encontrar 8.5 gramos de carbohidratos y únicamente 29 kilocalorías. Además contienen 1.3 gramos de proteínas y 1.8 gramos de fibra. Adicionalmente, los pimientos contienen vitamina A y vitamina C, calcio y potasio. 100 gramos de pimiento rojo aportan más de 125 miligramos de vitamina C, más del doble de la que contienen las naranjas. Es una buena fuente de fibra que mejora el tránsito intestinal. Además de poseer un efecto saciante, son ricos en antioxidantes y refuerzan el sistema inmunológico. Al igual que el resto de las verduras, su contenido en grasas es mínimo y además muy versátil en la cocina. Puedes consumirlo tanto crudo en ensaladas o cocido, al vapor, a la plancha, en salsas o en rellenos de otras verduras, proteínas o quesos. Deja tu comentario relacionado a este tema. Dinos de qué país nos miras y suscríbete a mi canal. Dale like y activa la campanita de notificaciones. Y no olvides compartirnos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Soy J.C. Canizales. Bendiciones.